And Mexican officials have announced a new security arrangement between the two nations. The plan is designed to fight crimes like weapons and human trafficking that impact both sides of the border. In October, the United States and Mexico abandoned a 13-year anti-drug trafficking program known as the Merida Initiative. Though the program intended to stop the drug trade and tackle violence and corruption in Mexico, some experts argue American assistance had the opposite effect. México ha pagado costos como pocos países en el mundo por una política de drogas que no nació en México. No tenemos menos narcotráfico hoy, no tenemos menos violencia, no tenemos menos consumo de drogas. While we had this cooperation instrument with the United States, there was a rise in murders in Mexico. México en 2020 tuvo 29 homicidios por cada 100,000 habitantes. Eso es prácticamente 5 veces el promedio mundial. Why did America's $3 billion military and economic aid package correspond with the rise in violence and insecurity? We traveled to Mexico to find out. Hay que irnos a los años 70. Estados Unidos hace declaraciones políticas muy importantes para calificar el problema de las drogas como un problema de seguridad nacional. As president, one of my first missions is to keep the national focus on our offensive against drugs. This has got to be a bipartisan, American, non-political effort. Y Estados Unidos le pide a toda América Latina hacer lo mismo. Criminalizar la droga y de que la delincuencia organizada es la peor amenaza. The drug issue is not a North American problem, it's a global problem. Los dos gobiernos en el poder, George W. Bush y el presidente Felipe Calderón, firmaron la iniciativa Mérida y empezó a dotar a Estados Unidos de mucho equipo militar, asistencia técnica, asistencia financiera, al sistema de defensa de México, al sistema policíaco y al sistema legal para combatir el crimen organizado. En la teoría este modelo se llama modelo incremental. Si gasto más para la seguridad, vamos a tener más seguridad. La evidencia muestra que no necesariamente es así. Ciudad Juárez fue considerada la ciudad más peligrosa del mundo, donde más violencia y más homicidios había producto de la guerra entre 3 organizaciones criminales, y la cooperación de Estados Unidos no logró poder neutralizar esta guerra. Mucho de este dinero o estos recursos que entraban hacia un gobierno corrupto, pues termina fortaleciendo la corrupción y la delincuencia. En la época de la violencia extrema, 2007-2010, es una impunidad total. Me parece que el 99% de los delitos eran no investigados, se quedaban en carpetas nada más. Muchos de los ataques que sufrían los compañeros o que sufríamos eran precisamente por parte de las autoridades. Por ejemplo, en varias ocasiones nosotros recibimos varios reportes de personas que preferían hablar al periódico antes que llamar a las autoridades. Críticos en México a la iniciativa Mérida sostienen que tanta cantidad de dinero no ha sido bien aprovechada. Ni Estados Unidos rinde cuentas por la iniciativa Mérida adecuadamente, ni México rinde cuentas adecuadamente por la iniciativa Mérida. Si rindieran cuentas, la iniciativa Mérida hubiera terminado hace mucho tiempo. Y esto se lo dijimos a los asesores del presidente Obama en la Casa Blanca hace unos años. No está funcionando su estrategia anticorrupción. Necesitamos hacer otras cosas diferentes. No hicieron caso. El tema de los derechos humanos es un problema que Estados Unidos no ha logrado resolver, tampoco en otros países donde ha hecho programas antinarcóticos como Colombia, porque usa a los ejércitos. Y los ejércitos lo que saben hacer es guerra. México ya tiene un impulso propio de militarización. ¿Tiene que ver con Estados Unidos? Sí. ¿Formamos a militares con Estados Unidos? Sí.
Estados Unidos recomienda utilizar militares para cierto tipo de operaciones, sí. Y México tiene centenas de funciones civiles ya encargadas a los militares sin los controles adecuados. Después de esta historial que tienen los militares de desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos, un poco genera desconfianza entre la comunidad juarense. Entonces, realmente, ¿qué tanto está esta estrategia funcionando? Es un tema muy complejo, ¿verdad? Que no tiene una sola respuesta, ¿verdad? Estamos hablando de mercados, de economías, estamos hablando de políticas, estamos hablando de leyes, estamos hablando de desarrollo de la juventud. We want to move away from a completely securitized approach. We want to see policies that also attend to the health, the public health part of the equation, for example, relating to addictions, to harm reduction. We do not want cooperation for weapons, any sort of weapon-related training. Si continuamos en esta ruta y Estados Unidos no modifica también el concepto que tiene respecto a la militarización, podemos pasar a una etapa de inestabilidad política que naturalmente afectaría a los Estados Unidos. Because in the end it's all related. Organized crime gets weapons and money from the United States that enables them to take drugs to the United States. So in the end it's all a cycle that if we don't tackle it as a whole, we probably won't be successful.